Le doy la bienvenida al presidente de la Asociación para el Uso Correcto, para la Correcta Hidratación Agua en México, Juan Francisco Bustamantes. Presidente, con el gusto de saludarte. Y bueno, durante los pasados minutos estuvimos analizando pues que es más que evidente la doble tributación en el uso, pues, en el acceso al agua, para poder tener agua. Me parece, te pongo esta primera pregunta, el derecho humano al agua pues solo está ahí como una especie de eslogan, nada más. Presidente, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a todo tu auditorio. Y efectivamente, la verdad es que por un lado está el tema del costo del agua, pero por otro lado la realidad, ¿no? En México, en las zonas urbanas, 1 de cada 3 personas carece de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento de manera continua. Y en la zona rural es peor, porque es 2 de cada 3 personas. Eso quiere decir que más del 30% en las ciudades carece de un servicio de agua potable continuo, ¿no? Y drenaje. Esto tiene que cambiar en una sociedad y en un México como el que tenemos, ¿no? Tenemos que tener todos acceso al agua y efectivamente también, como tenemos el derecho, tenemos la obligación de pagarla, ¿no? Y pagar lo que cuesta. Ya, entiendo que inclusive hay una intención de poder plantear una nueva reforma reforma de aguas nacionales para incluir esto también en la Constitución. ¿Qué ruta se debe de llevar para poder llevar o cumplir la frase de derecho humano al agua? Porque, insisto, parece que nada más se queda como en eslogan. Sí, así es. Primero tenemos que crear políticas públicas, crear conciencia para que todos tengamos la conciencia de qué es lo que es el agua, cuál es el agua que nos hidrata, qué estamos recibiendo de agua y a partir de ahí pues tener una mejora en toda la gestión. Por un lado está el agua doméstica, ¿no? Que es la que todos tenemos en casa, que la verdad es también un tema de escándalo, que más del 50% del agua que nos llega a casa llegue contaminada. Pero también está el agua agrícola, el uso agrícola, que también se tiene que tecnificar. Tenemos que aprovecharlo lo mejor posible, porque todo el efecto del cambio climático va a hacer que sean más severas las sequías y que sean más abundantes las lluvias en el sur, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer una gestión a largo plazo, tenemos que pensar en políticas públicas que vayan a contrarrestar todo este efecto y a evitar que carezcamos de agua, ¿no? Esta doble tributación, pues me parece que quienes pueden, desde el privilegio de poder pagar, no sé, una bomba de agua, una cisterna, que de pronto son inversiones, pues sí, de más de 60,000 pesos, y que jala el agua del sistema, otro tipo de inversiones, pues está presente, o sea, quien puede lo hace, y eso también me imagino que debe ser un problema para el propio sistema, una especie de presión, presidente. Y efectivamente, mira, tenemos una desigualdad en el tema del agua, pero también tenemos una desigualdad en su gestión y en su pago. Vemos que personas que tienen la capacidad se conectan directamente, hacen su pozo y muchas veces pues regularizan, y vemos todo este tema del huachicol. Ahorita con la crisis de Monterrey se ha hecho evidente que hay infraestructura sin regulación, sin que sea reconocida por la Comisión Nacional del Agua. También vemos que hay gente que se conecta a las tomas, al ver toda esa injusticia, ellos mismos se conectan a las tomas de los pozos, y también hay que decirlo, está mal, ¿no? Hay que ser conscientes que el agua tiene un costo por extraerla, y tiene un costo por llevarla a tu casa, y tiene un costo de tratamiento para llevarla potable a tu casa. Entonces, sí tenemos que estar conscientes de todo lo que implica. Y también he dicho, o sea, efectivamente hay un costo inherente y hay una evidencia de malos manejos. Pero, por ejemplo, los que venden agua potable en estos negocios rellenadoras, ellos no pagan impuestos. Cobran 20 pesos por un envase y le sacan 10 veces cuando así no debería de ser. No deberían de lucrar con nuestra salud, aparte que nos venden agua que posiblemente esté contaminada. Entonces hay que cambiar la gestión del agua en general.
Fíjate qué interesante cómo lo pones y cómo lo explicas, me parece muy claro. Extraer tiene un costo, distribuir tiene un costo y obviamente tratarla tiene un costo, Juan Francisco, y pues no, me lleva a preguntarte, ¿estamos pagando el precio justo por el servicio que recibimos? Definitivamente estamos pagando las consecuencias de habernos olvidado del agua durante mucho tiempo. Estamos pagando las consecuencias en los ríos, estamos pagando las consecuencias en no tener servicios continuos, estamos pagando las consecuencias en no haber tenido esta visión de que sí tiene un costo, pero también tenemos que hacerle frente y tenemos que involucrarnos como sociedad, ¿no? Entonces, ahorita sí darle la vuelta va a ser mucho más costoso y pensemos que si no lo hacemos ahorita, en unos años va a ser peor, porque aparte ya mueren 95,000 niños al año de enfermedades gastrointestinales relacionadas con el agua. Oye, 95,000, un niño ya es escandaloso, 95,000 al año. Son más de los que murieron en la guardería ABC, ¿no? Entonces, sí hay que cambiarlo. Totalmente, 95,000 niños. Ahora, a veces, y me gustaría conocer tu opinión, a veces vemos a los políticos que utilizan este tipo del tema del agua como un eslogan político, quizás hacen 1 o 2 obras durante su gestión, hablando de un gobernador o un presidente municipal, uno que dura 6 años y otro que dura 3, llega otro y vemos que cada 6 años se reinventa. Eso también forma parte del problema, Juan Francisco. Definitivamente, la consecución de una agenda hídrica es fundamental. Y vemos obras no chiquitas, vemos presas que se quedaron a la mitad, tanques de almacenamiento que se quedaron a la mitad por estos cambios de gobierno y que no ayudan a que se mejore la infraestructura, que se vaya creando una historia. Tenemos una historia padrísima en temas hídricos, somos una sociedad que desde tiempos de los aztecas se bañaban diario, el uso era consciente. Pues tenemos que regresar a ese uso consciente, a ese manejo sustentable y hacer que todo sea armonioso, tanto la vista que tengamos en nuestras ciudades, los ríos, los mares, como el agua que tengamos en casa, seamos capaces de tomarla directamente, ¿no? Sí, interesante, a la mitad estas obras y aparte pues que es un costo. Ahora, ¿qué se observa? Tenía información y bueno, en el mes de noviembre se estaría presentando una nueva iniciativa para actualizar la ley de aguas nacionales, pero no sé qué hay en la agenda. Entiendo que hay la intención de que esto se lleve a cabo, pero no sabemos más. ¿Tú qué tienes de información, Juan Francisco? Mira, hay buenos, hay buenos resultados en temas de gestiones de agua. Hay una modificación a la ley y hay que reconocerlo por parte de los diputados y senadores, donde se modificó la norma de agua potable, la 127, se mejoró, porque era una norma que veníamos trabajando desde hace 30 años. Sin embargo, sí, efectivamente hay un cabildeo a mejorar la ley de aguas nacionales. Sin embargo, sí vemos que también hay una renuencia a mejorar la capacidad de las instituciones, hay una renuencia de ordenar a fondo el agua, hay muchas manos a través de los organismos operadores, los municipios, las comisiones estatales de agua, la Comisión Nacional del Agua, hay tantos actores en el manejo del agua que muchas veces ordenarlos es imposible. Entonces, sí tenemos que tener una ley de aguas nacionales que vea hacia el futuro, que vea la necesidad y que vea lo que necesitamos para que ni una sola persona carezca de agua y ninguna sola persona se quede sin agua de calidad, porque incluso ya tomarla de estos envases ya está en riesgo. A los extranjeros les exigen o les piden no tomar agua del grifo por seguridad, ¿no? Eso también lo tendríamos que tener como sociedad, que la conciencia de que el agua puede estar contaminada, ¿no? Entonces, sí hay acciones por parte de los diputados y senadores, sí hay una conciencia, pero sí también ha habido falta de acciones concretas. Por ejemplo, el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua en los últimos años se ha habido reducido en más del 50%, ante una necesidad que va creciendo, ¿no? Entonces, eso debe de cambiar, definitivamente.
Sí, 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 porque al final de cuentas también se necesitan obras, se necesitan inversiones. Uno de los problemas, y lo hemos comentado aquí en este espacio, sobre todo en las ciudades, es el drenaje, y que como es una obra que no es de gran relumbrón, que va debajo de la tierra, que no se ve, pues a muchos políticos no les interesa. Ya para cerrar, déjame preguntarte, dentro de estas cientos de manos que están involucradas, estas voces que deben de levantarse, ¿dónde ponemos a la ciudadanía? Que hace un momento comentábamos, a veces pues también el desperdicio y el mal uso, no nada más es la mala administración y gestión del agua, sino también el uso, y muchas veces nosotros como ciudadanos pues nada más la desperdiciamos, Juan Francisco. Así es, mira, el cambio empieza en nuestra casa, en la conciencia que tengamos del uso que le damos al agua, pero esto se tiene que trasladar en los usos más importantes, que es el industrial y es el agrario, ¿no? Porque el 80% del agua que se utiliza se usa para riego o para la ganadería. Esto, pues si tenemos una conciencia, si tenemos una sociedad consciente, ya llevándolo y trasladándolo a esos lugares, vamos a ser conscientes de la cantidad de agua que se desperdicia. Millones de litros se desperdician a diario por fugas en el sector agrícola, y aunque nosotros nos bañemos con una cubeta de agua, si esto sigue pasando, pues va a ser mucho más importante la afectación, ¿no? Entonces sí tenemos que cambiar primero en casa, ahorrar con acciones muy concretas, por ejemplo, aprovechando el agua de lluvia para regar, para lavar los coches, tratando de usar menos agua para los inodoros, agua potable, y bañándonos en menor tiempo para no desperdiciar agua. Pero más allá de acciones solamente en casa, tenemos que tener esa conciencia de que el agua se está acabando y que es necesario reutilizarla. Captar el agua, posiblemente en un futuro en la Ciudad de México va a ser una solución, captar el agua de lluvia, almacenarla y que esa misma agua sea la que nos dote de agua potable en casa. Pero para eso necesitamos infraestructura de captación, necesitamos separar el drenaje del agua de lluvia, porque es diferente, ¿no? Si se combinan, se contamina, ¿no? Entonces, sí tenemos que empezar por una conciencia propia, todos los mexicanos. Muchísimas gracias al presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, Juan Francisco Bustamante, por esta charla. Muchas gracias, Gabriel, y gracias a todos.